Saludos mis queridos hermanos de los grupos familiares de nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Internacional, así como bienvenidos también todos aquellos hermanos y personas que se unen a nosotros para estudiar la palabra de Dios. Seguimos estudiando el éxodo del pueblo de Israel desde que salió de Egipto, donde estaba cautivo, hasta la tierra prometida. Así que en ese trayecto hemos estado. Así que seguimos adelante. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te doy gracias por este tiempo en que podemos meditar y estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que tú nos ayudes para discernirla, para aplicarla a nuestras vidas de una manera práctica y poderosa, ya que tu palabra es viva, es eficaz. Así que queremos suplicarte que en tu misericordia y en tu Santo Espíritu nos ayudes en este momento. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues efectivamente estamos ya en el devocional bíblico número 14. Así que hemos estado junto al pueblo de Israel en toda esta trayectoria, dirigidos por el Señor mismo, usando a un líder, Moisés. Vamos a ver hoy que hubo un momento muy especial donde Dios directamente dio a Moisés una serie de instrucciones acerca de cosas que debían de hacer y estuvo un tiempo separado del pueblo. Y vamos a estar mirando hoy qué pasaba mientras Moisés estaba en el monte recibiendo palabra de Dios. Y vamos a ver ahí Éxodo 24, capítulo 18, versículo 18, que dice: y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Así que ese fue el tiempo que estuvo recibiendo de parte de Dios directamente instrucciones. Tenían que ver con varias cosas, y está más adelante en los capítulos siguientes, que tenían que ver con el tabernáculo, tanto en su construcción como en su uso, algo sagrado para Dios, la vestidura de los sacerdotes, que recibimos de ser los descendientes de su hermano Aarón, todos de la tribu de Leví, las ofrendas, el día de reposo como señal, etcétera, etcétera. O sea que había varias instrucciones, todas muy importantes, hasta que vemos allí en el capítulo 31 que ya terminó Moisés en ese momento de recibir esas instrucciones. Ya viene entonces de regreso con un mensaje al pueblo. Dice, y dio a Moisés, o sea, Dios, Jehová, dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Así que ya se acabó ese 40 días con sus noches que estuvo Moisés en la presencia del Señor recibiendo toda esta información. Ya acabó ese tiempo, ahora él va a regresar con estas tablas escritas por el mismo Dios. Ahora, la pregunta 1. Vemos en este versículo que Dios entregó a Moisés 2 tablas con las leyes que el pueblo debía de cumplir, escritas directamente por el mismo Dios. ¿Qué nos dice este hecho sobre la Biblia? Y de este tipo de preguntas ya creo que es la tercera o la cuarta que hacemos, con una respuesta muy parecida. Pero es bueno recalcarlo y recalcarlo y recalcarlo. ¿Por qué? ¿Qué nos dice ese hecho de que fue el mismo Dios quien con su dedo grabó estas tablas? Bueno, que lo que tenemos, la Biblia es palabra de Dios. Y como tal debemos de respetarla, meditarla y obedecerla. No podemos tomar a la ligera algo que Dios hizo directamente. Así que no se puede considerar como muchos hacen. La Biblia es un libro más que escribió una gente ahí. Es una religión que esa gente escribió su libro. Esta religión tiene su libro, ellos tienen el otro. Y los cristianos pues tienen el suyo. Y bueno, en este caso no solamente los cristianos, sino el Antiguo Testamento incluye a la religión judía. No podemos tomar algo así a la ligera. ¿Por qué? Porque como hemos visto, no se trata de algo que los hombres hicieron buscando o explicando a Dios, que es lo que es una religión. Los hombres buscando a Dios o a un Dios y creando sus mecanismos para llegar a ese Dios, esa religión.
No, ese se trata del Dios, el único Dios verdadero, llegándose al hombre y escribiendo él mismo este libro. Hay una total diferencia y completa diferencia entre esto y otras religiones que son puramente religiones. En este caso se trata de Dios acercándose al hombre. ¿Está claro eso? Por eso una de las doctrinas nuestras como Iglesia Bautista es que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. No usamos otra cosa para basar nuestra fe. Podemos usar otras cosas para organizarnos, para hacer mejores las cosas, para motivarnos, etcétera, etcétera. Pero nuestra fe, nuestra creencia, nuestra predicación está basada en la Biblia, que es directamente palabra de Dios. Así que donde este está, puede decir amén sin ningún tipo de problema. Si usted cree esto, espero que lo crea. Porque si no es palabra de Dios, la Biblia, estamos perdiendo aquí el tiempo, la verdad que sí. Bien, seguimos Éxodo 32 del 1 al 6, continuando en el capítulo siguiente que vimos. Vamos a ver uno de los momentos más tristes de la historia de este Éxodo. Así que están preparados para algo bien triste. Vamos a ver. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, ya vimos ya que fueron 40 días, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta a Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Increíble, ¿no? Pregunta 2. En el versículo 1, ¿cuál fue la razón por la que el pueblo pidió a Aarón que le hiciera dioses para que les guiara? ¿Cuál fue la razón que ellos dieron o le dieron a Aarón? Bueno, está claro ahí que por la demora de Moisés, ellos pensaron: ya aquí no hay guía, por consiguiente ya no tenemos un guía que nos lleve a Dios, a Jehová, así que tenemos que tener otros dioses. Quizás la incertidumbre de que Moisés demorara, ya llevaba 40 días en eso, pensaron que algo le pasó, vaya usted a saber lo que le pasó, por consiguiente tenemos que seguir nuestro camino sin Moisés y sin Dios, o por lo menos necesitamos estos dioses, estas imágenes, para que ellos nos guíen. Pregunta 3. ¿Es el silencio de parte de Dios una razón para desecharle y buscar ayuda en otra parte? Que eso fue precisamente lo que hizo el pueblo. Hay silencio, Moisés no aparece, vamos a buscar otra vía. Claro que no. Eso es una excusa barata para apartarse de un Dios verdadero. Esperar en Dios, en el tiempo de Dios, el tiempo que sea necesario, es parte de la vida del cristiano, del pueblo de Dios. No hay excusas para buscar a otros dioses y poner en ellos nuestra fe en caso de que Dios esté en silencio. Y pudiera ser, la verdad que sí, que el silencio sea parte del plan de Dios para probar nuestra fe. Y si eso fue lo que hizo Dios con este pueblo, pues falló el pueblo, no pasó la prueba. Silencio, ausencia de un líder por 40 días nada más, y estaban buscando qué hacer, poniendo sus ojos en otras cosas. Qué triste. A veces, claro que hay que esperar. Ahora, según los versículos 2 al 4, pregunta 4, ¿cómo respondió Aarón al pedido del pueblo?
Bueno, Aarón, que era el líder que Moisés dejó en su lugar, él cumplió los deseos del pueblo. Él cedió a sus peticiones pecaminosas. Así que como líder, definitivamente falló. No tuvo la firmeza suficiente. Bueno, ya estoy contestando la otra pregunta, la pregunta 5. ¿Cómo debió responder al pueblo? Aarón, si quería ser un buen líder, como lo había sido Moisés. Bueno, definitivamente dar una respuesta positiva a lo que ellos están pidiendo, porque lo que están pidiendo está mal. Debió de guiarles en oración y buscar de Dios para saber esperar y fortalecer su fe en un tiempo de prueba. Están siendo probados porque el líder no aparece. La respuesta no es pecado. La respuesta es todo lo contrario, buscar más de Dios. Claro que tienen que tener los pantalones bien puestos, porque en esa época no usaban pantalones, pero como líder y sufrir las consecuencias si fuera necesario de un pueblo que ya está rebelándose prácticamente y exigiendo algo, y él no tuvo el valor de mantenerse firme, sino que cedió. Tremendo error, tremendo fallo, tremendo pecado. Si él no era capaz de mantenerse firme, debió de haber renunciado y no haber aceptado la posición de líder. Quizás Caleb sí hubiera hecho bien las cosas, pero bueno, Moisés puso la confianza en su hermano Aarón, y Aarón le ha fallado como líder. Increíble, ¿verdad? Que un líder haga semejante cosa, un líder que se diga que busca a Dios y que ama a Dios. ¿Pasará eso ahora? Silencio. ¿Pasará eso ahora? Pregunta 6. ¿Cómo podría un pastor en estos tiempos cometer un pecado parecido? ¿Cómo podría? Bueno, yo creo que sí podría también cometer un pecado parecido. Cuando cede por presión a abandonar la fe, o abandonar los valores, o abandonar las verdades de la palabra de Dios, sea la congregación misma que se lo pida, sea el gobierno, sea la sociedad, que presione para estar correctamente en la política, o políticamente correcto, o para estar socialmente correcto, o para quedar bien con su congregación. Cuando está pidiendo algo en contra de la palabra de Dios, un pastor debe mantenerse firme como debió de haberse mantenido firme Aarón, y pagar las consecuencias que haya que pagar si es necesario. Porque Aarón debió de recordar, igual que un pastor ahora, que va a tener que dar cuenta delante de Dios por el liderazgo que él aceptó, por el llamado que él aceptó. Por consiguiente, es mejor quedar bien con Dios que quedar bien con la gente, aunque sea la misma congregación que lo está pidiendo. Yo soy pastor y espero que jamás esta iglesia me pida hacer algo que va en contra de la palabra de Dios. Pero déjeme decirle que de hecho eso está pasando en la sociedad que estamos viviendo ahora. Hay muchas verdades bíblicas, por mencionar una sola, que Jesucristo es el único camino para llegar a Dios y que fuera de Jesucristo no hay salvación. Esa verdad bíblica ya molesta a muchos. Está diciendo que está dejando fuera a los demás, que está discriminando a las demás religiones, y un pastor pudiera caer en el error de decir, bueno, está bien, no, es cierto, hay otros caminos también, lo cual sería negar la Biblia y sería caer en el mismo pecado que cayó Aarón. Ahora, pregunta 7. ¿Qué estuvo dispuesto el pueblo a hacer buscando dioses falsos y faltando a la ley de Dios? Analizando el texto que leímos, materialmente hablando, ¿qué estuvo dispuesto el pueblo a hacer? Bueno, entregar el oro que tenían de sus aretes, de estas cosas que tanto las mujeres y parece que algunos niños también usaban. Así que estuvieron dispuestos a hacer un sacrificio material con cosas valiosas, porque el oro era valioso y sigue siendo valioso ahora. Así que estuvieron dispuestos a pagar alto precio para hacer mal las cosas. Así que es increíble, ¿no? Y eso nos lleva a un análisis, y esto es
para pensar un poco. Voy a leerles esta frase. A ver qué creen ustedes. ¿Ustedes creen que esta afirmación es cierta? Para honrar dioses falsos, muchos son capaces de ofrecer sus pertenencias, mientras que verdaderos cristianos no siempre son fieles en sus compromisos con el Señor. Ups. Está fuerte, pisé un callo. Un callo a alguien no fue intencional. Bueno, creo que esa es una triste realidad. Que algunos están dispuestos a sacrificar dinero y entregar pertenencias y cosas a altos precios para gastar en mentiras, dejándose llevar por timadores, por gente que inventa religiones y por cuestiones falsas, pagando por imágenes, pagando por trabajos espirituales o espiritistas o como quieran llamarle. Y sin embargo, muchos cristianos no están dispuestos a ser fieles mayordomos con el verdadero Dios que nos salvó. Eso es triste, pero es verdad. Que algunos están dispuestos a pagar tanto por mentiras y a ver cristianos no son fieles en la verdad. Bueno, yo doy gracias a Dios y de verdad que damos gracias a Dios que los que se comportan así, yo creo que son una gran minoría. Estoy hablando de los cristianos que no son fieles como mayordomos y no están dispuestos a invertir en la obra del Señor, en el ministerio de su iglesia. Gracias a Dios, hay un buen grupo de hermanos que sí son fieles. Y si hay otros que malgastan su dinero en cosas que no son ciertas y que son falsas, hay algunos que sí aprovechan y son fieles en la mayordomía en las cosas que son eternas. Y gracias a Dios no estamos hablando de comprar la salvación y hay que dar dinero para ser salvos. Estoy hablando de ser responsables, aquellos que somos salvos por la gracia, con nuestras responsabilidades, valga la redundancia, como iglesia. Ahora mismo estoy aquí en el lobby de este bello templo y aquí hay gastos para mantener esto. Y estamos hablando de misiones, estamos hablando de ministerios, de servir al Señor y eso requiere compromiso y requiere seriedad y responsabilidad. Así que si algunos lo malgastan, ¿cómo nosotros vamos a gastarlo bien? Amén. E invertirlo bien para la gloria de Dios. Ahora, pregunta 9, y esto tiene que ver con estudios anteriores. ¿A cuáles 2 de los 10 mandamientos Aarón y el pueblo violaron o están violando con las acciones que tomaron? Recuerden, ya ellos todavía no tenían toda la ley, inclusive no sabían todavía lo que Moisés iba a traer de parte de Dios, como leyes, y faltaban muchas otras más. Pero ya había esas 10 leyes fundamentales, básicas, ya estaban, ya habían sido dadas, ya ellos se habían comprometido en cumplirlas y aquí están faltando 2 de ellas. ¿Cuáles fueron? Bueno, al primer mandamiento y al segundo mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tener dioses ajenos. ¿Cuál es el segundo mandamiento? El hacer imágenes para inclinarse a ellas. Así que están faltando los 2. Primero buscaron otros dioses que inventaron y después le hicieron imágenes a esos falsos dioses. Un becerro de oro, un falso dios, pero no solamente este becerro, sino que lo construyeron, lo hicieron de oro. Quiere decir que faltaron a los 2 mandamientos primeros, nada más y nada menos. Ahora, esta pregunta 10 tiene que ver con algo que realmente, no sé usted cuando lo escuchó, que yo lo leí, o cuando lo leyó por primera vez, si usted no se sintió indignado. Y está en el versículo 4. Y la pregunta es esta, además de violar la ley, que ya vimos que violaron 2 de los mandamientos, en el versículo 4, ¿qué dijo el pueblo que es completamente falso e injusto? ¿Qué dijo el pueblo? Que aquel Dios falso, que aquella cosa que habían fabricado con sus mismas manos fueron quien los sacó de Egipto, no Dios. ¿Hasta dónde el pecado ciega la mente de los hombres y las mujeres para creer cosas tan absurdas, tan terribles?
las plagas, el mar rojo abierto, el maná, las codornices, el agua dulce en una fuente amarga, en un lugar amargo, la columna de humo de día, la columna de fuego de noche, la victoria contra Amalek. Pero ¿cómo es posible que habiendo visto el poder de Dios de una manera tan extraordinaria, tan maravillosa, nada más y nada menos que todo un ejército de Faraón morir ahogados en el mar? ¿Cuáles de estos dioses falsos, qué becerro, cosa que ellos mismos hicieron, y decir que eso fue quien los sacó de Egipto? De verdad que eso indigna. Es injusto en contra de Dios, además de ser mentira, de ser falso. Ahí hay que decir cómo es posible, cómo fue posible. Ahora, tendremos que decir cómo es posible en estos tiempos. Y ahí la pregunta 11 tiene que ver con eso. ¿En qué sentido mucha gente se comporta en estos tiempos de la misma manera? ¿O habrá? No, en estos tiempos no hay nadie que se comporte de la misma manera. ¿Qué creen ustedes? Tristemente sí. Bueno, aquí está, la pregunta es una afirmación, está afirmando algo, que hay gente que se comporta de la misma manera. Ahora, la pregunta es ¿de qué manera lo hacen? ¿Cuáles son las cosas que hacen para decir que se asemejan a eso que hizo el pueblo de Israel, que fue darle crédito a unos dioses falsos de cosas que Dios fue quien las había hecho? Bueno, igualmente, cuando se pone la fe en imágenes hechas por ellos mismos o en personas, muchos de ellos farsantes, creando sectas falsas, cuando ponen su fe en esas personas y no en un Dios creador que los hizo ellos mismos, pues se está actuando igual. Ya apartándonos de la cuestión espiritual y religiosa. Bueno, sigue siendo espiritual, pero apartándonos de temas, vamos a decir, religiosos. Cuando hay hombres que afanados en una falsa ciencia dicen que todo lo que se creó se hizo solo, y que le están quitando esa posición al Dios creador de que es lo que es, un Dios creador todopoderoso que lo hizo todo. Cuando se dice que todo eso fue por casualidad y que estamos aquí por una evolución, cuando las personas piensan así, se está tomando esa misma actitud. Mirando a nuestro alrededor todo lo que Dios ha creado, mirar al cielo y decir Dios no existe. Y todo esto está creado, pero estamos mirando que es maravilloso, que es complejo y que funciona. Se hizo solo, estamos tomando también esa misma actitud. Una actitud de negar lo que es una realidad. Dios no es una idea creada por los seres humanos. Dios es una realidad. Y precisamente que existan los seres humanos es una de las cosas que lo demuestran. Toda la creación, todas las leyes físicas, matemáticas, químicas, biológicas, todas las del cosmos, toda esta maravilla que funciona y existe demuestran a un Dios. Y algunos atribuyen cosas que Dios ha hecho a la casualidad, a ciertas supersticiones, y no ven la mano de Dios. Cuando ven la historia y ven las profecías cumpliéndose y el plan de Dios, no ven nada de eso. No ven. Todo esto, Dios no tiene nada que ver con nada de esto. Y están tomando una actitud semejante. Bueno, el pueblo hebreo tuvo que pagar caro por estas actitudes. Lo pagaron caro. Y el mundo ha pagado muy caro y está pagando muy caro el tener esas actitudes también, de estar de espaldas a Dios. Ahí viene todo el odio, toda la guerra, toda la injusticia, todo el racismo, todas las cosas que están ocurriendo en el mundo, toda la violencia, todo esto es producto de tomar actitudes así. El pueblo de Israel tuvo que sufrirlo y nosotros estamos sufriendo como sociedad. Espero que, yo confío en que mi iglesia jamás caiga en cosas así.
Pregunta 12, según el versículo 5. Qué gran absurdo hizo Aarón. Así que lo que hizo el pueblo fue totalmente injusto. Ya Aarón funcionó mal como líder al ser un líder flojo. Pero en el versículo 5 hay un absurdo ahí increíble también que él hizo. Otro tremendo fallo de Aarón. ¿Cuál será? Después de haber hecho el becerro de oro y haber hecho ese Dios falso y esa imagen, quiso ofrecer una fiesta a Dios, a Jehová. Y quiso dar sacrificios, un altar ahí para Dios, para Jehová. Una fiesta al Señor. Delante de algo que está violando la ley de Dios, que era una imagen, que era un Dios falso. Pero, ¿qué estaba pensando este hombre? ¿Cómo agradar a Dios o pensar que está agradando a Dios haciendo algo que lo ofende, que lo desobedece? ¿Cómo Dios va a aceptar eso? Ya, no sé, me diste la pata, ya ni menciones a Dios, a ver qué pasa. Pero tratar de cumplir religiosamente con Dios, haciendo un altar y haciendo todas aquellas cosas a Dios, a Jehová, delante de aquel becerro de oro que tú mismo hiciste. De verdad que sí es absurdo. No sé ustedes qué pensarán, pero yo veo algo aquí que no tiene sentido. Y la pregunta 13, cuando estamos tratando de aplicar cada una de estas enseñanzas. ¿Podrán cristianos cometer ese mismo error en estos tiempos? ¿Cómo? Y hablando ahora precisamente de los cristianos, ya no estamos hablando del mundo, estamos hablando de los cristianos. Bueno, ¿podremos cometer el mismo error? Sí. Lamentablemente sí podríamos cometer el mismo error y yo creo que de hecho lo estamos haciendo. Estoy hablando como iglesia cristiana en general. Yo espero no estar cayendo en eso, ni nuestra iglesia tampoco. Yo espero mientras sea pastor aquí eso no ocurre y que eso nunca va a ocurrir porque espero que esta iglesia tiene buenos fundamentos bíblicos y espero que cuando yo no esté en el futuro, no sé cuándo, pues se mantenga firme porque ustedes no están aquí por ningún pastor, ni por mí, ni por nadie, ni los que estuvieron antes que yo. Están aquí para el Señor. Amén, amén, díganme por favor. Bien, espero que los que sean de otra iglesia hagan lo mismo en sus iglesias. Ahora, ¿cómo podría un pueblo cristiano comportarse de la misma manera? Haciendo cosas para Dios, desobedeciendo a Dios. ¿Cómo se podría hacer semejante absurdo? Bueno, yo puse aquí unos ejemplos. Usted puede pensar, creo que hay muchas maneras tristes de hacerlo y mal de hacerlas. Por ejemplo, robar dinero y después ser diezmador de lo que robaste. Ejemplo, decir una mentira para tratar de ser fiel en la iglesia. No sé, al patrón tuyo decir, oye, se me enfermó la mujer. Oye, tengo un problema, tal cosa, y lo que quieres es ir a la iglesia. Quieres hacer algo bueno, quieres estar sirviendo al Señor, quieres estar alabando al Señor, y mientes para hacerlo. Imagina que hagamos la cena del Señor, como a mí siempre me gustó hacer, y perdone si alguien no está de acuerdo conmigo, pero a mí me chocó mucho aquí en Estados Unidos que no usáramos vino en la cena. Aquí se usa el jugo ese. Y yo personalmente creo que Cristo usó vino y por eso creo, en mi país siempre usamos vino en la iglesia que yo estaba, la verdad. Pero bueno, me fui por un tema que no era. Pero vamos a suponer que para hacer la cena del Señor, si viéramos mucho vino y la gente se emborracha. ¿Se imaginan semejante barbaridad? Queremos servir al Señor, que hacemos hacer algo para el Señor y hacemos un pecado, porque dice la Biblia que emborracharse es pecado. ¿Te imaginas que le digamos a la gente, que le engañemos para que vengan a la iglesia y que le digamos que es una cosa y resulta que es otra? Y le digamos, no, ahí no se predica el evangelio, ahí lo que hacemos es cantar, comemos, hacemos una fiesta, lo que sea. Pero el interés nuestro es que ganarlos para Cristo. Y cuando vengan, los atrapamos aquí y le predicamos el evangelio. ¿Creen que eso es correcto? Hacer algo para el Señor usando una mentira, engañando a la gente. ¿Qué si por algo bueno, por ejemplo, como es el diezmo mismo y el dar dinero para las cosas del Señor, engañar a la persona y decir, si no diezma no eres salvo y te vas al infierno? Es una mentira. La salvación es por gracia, es gratis. Pero para algo bueno, que es una bendición para las personas, diezmar y ofrendar, y es una bendición para la iglesia y para el servicio de la iglesia,
que la gente lo haga. Pero para enseñar eso a la gente puede ser una mentira. Si no lo haces, te vas para el infierno. Cuidado con esas cosas. Así que bueno, por ahí ustedes pueden añadirle a esta triste y larga posible lista de absurdos que serían tratar de agradar a Dios o hacer algo bueno desobedeciendo al mismo Dios. Sería un absurdo, fue lo que hizo Aarón, y yo espero que nosotros jamás, ni ninguno de los hermanos que están de otra iglesia mirando esto, jamás lo hagan tampoco en sus iglesias. Ahora, la pregunta 14 yo la veo interesante. En el versículo 6 vemos al pueblo con gozo desde la madrugada ofreciendo ofrendas de paz. Tiene gozo, está ofreciendo al Señor ofrenda de paz delante del becerro aquel. Y la pregunta entonces sería, ¿será que todo lo que da gozo es bueno? Bueno, esta pregunta está claramente comprobada, que no todo lo que da gozo es bueno, porque ahí estaban haciendo algo que no era bueno y que estaban ellos muy gozosos ahí, muy felices y muy contentos. Así que estaban gozosos en desobediencia a Dios. Así que definitivamente no, la respuesta es no. No todo, porque tengamos gozo a hacerlo y nos alegre, quiere decir que sea bueno. Lo que hacemos para Dios tiene que hacerse en obediencia. Y si está mal, y si desobedece, aunque haya cierta alegría en hacerlo, no se debe hacer. Y aquí vamos a un principio importante, escuchen. Cuando hacemos las cosas no es para nosotros sentirnos bien y decir, tengo gozo en hacerlo. Cuando hacemos las cosas es para glorificar el nombre de Dios. Esa es la prioridad número 1. Por eso siempre yo, en mi caso personal como pastor, me siento un poco cuando priorizamos. No quiero decir que no nos sentimos bien, hermano. Claro que nos sentimos bien cuando estamos alabando al Señor, cuando estamos juntos, cuando estamos unánimes, cuando estamos predicando la palabra. Pero yo trato de no enfatizar demasiado el hecho, voy a la iglesia para sentirme bien, voy a la iglesia para ser bendecido. Qué bien me sentí hoy en la iglesia. No es ese el énfasis es, se hizo algo que glorificó a Dios. Claro que si estoy bien espiritualmente eso me va a dar gozo, amén. Pero ese no es el énfasis. El énfasis tiene que ser glorificar a Dios en todo lo que hacemos. No vaya a ser que como enfatizamos tanto sentirnos bien y lo bien que me sentí en la iglesia y en esa iglesia ese domingo, todo fue tan espiritual, yo estuve tan bien. Cuando hacemos demasiado énfasis en eso, no vaya a ser que poquito a poco dejemos de priorizar que estamos aquí para adorar y glorificar a Dios y no para que nos sintamos bien. Y podamos poco a poco caer en ese error. Y entonces un pasito por un pasito para que de pronto, ¡boom!, ya estamos haciendo algo que desobedece a Dios, pero ¿por qué lo estamos haciendo? Porque es lo que nos hace sentir bien. ¿Se entendió lo que dije? Yo creo que sí, espero que sí. Si no lo he entendido bien, como esto estaba encanabado, eche para atrás y vuelvan a escucharlo, por favor. Bien, la última pregunta 15, que tiene que ver con esto. ¿Qué demuestra en cuanto al corazón del pueblo el hecho de que estaban gozosos haciendo algo que desobedecía a Dios? ¿Qué demuestra eso? Bueno, demuestra lo mal que estaban espiritualmente. Porque si hubieran estado bien espiritualmente y cometieron ese error, ¿cómo estarían ellos? ¿Contentos o tristes? Estarían muy tristes por la barbaridad que hicieron. Porque de hecho un verdadero cristiano, y hablando ahora de los cristianos, cuando tú y yo cometemos algún error, entre paréntesis, lamentablemente lo hacemos. No sé que usted sea perfecto. Si usted es perfecto, bueno, I'm sorry, perdone que lo ofendí. Pero no somos perfectos. ¿Qué pasa cuando tú o yo hacemos algo incorrecto? Que repito, a veces lo hacemos y metemos la pata y desobedecemos. ¿Qué pasa? No sentimos gozo, nos sentimos muy mal. Un cristiano tiene que sentirse mal cuando desobedece, porque es cristiano. Si no te sientes mal y tienes gozo cuando desobedeces, hay que poner en duda tu salvación, con todo respeto.
¿Y eso nos lleva a qué? A arrepentirnos, a clamar por perdón, a confesar nuestros pecados y humillarnos delante del Señor para que nos perdone y nos ayude a no cometer más ese mismo error. Eso es lo normal, o debiera ser lo normal en un cristiano. Que debemos de, claro, buscando la santidad, acercarnos más a Dios, tratando de ser perfecto como Cristo es perfecto. Eso es lo que Él nos pidió. Y cuando desobedecemos en algo, fallamos en eso. Quizás nuestra vida estaba espiritualmente bien y de pronto, ¡boom!, caímos. ¿Qué hay que hacer para levantarnos? Pedir perdón, confiar en el Señor, pedir ayuda. No quedarnos ahí conformes, y mucho menos tener gozo. Lamentablemente todos pecamos en algún momento, pero nosotros no podemos vivir en el pecado. Hay una gran diferencia. El que vive en el pecado es normal hacer las cosas que hacen, es normal emborracharse, es normal tener una mujer que no es la tuya, es normal ser un mentiroso, es normal estar robando y no pasa nada en su conciencia. Estoy bien, todo el mundo lo hace. Ese no es cristiano, ese no ha nacido de nuevo. Sin embargo, cuando hace las cosas mal hechas, la mujer está muy contento. Ay, nadie me vio, ay, qué bueno, qué tremendo soy. Nadie se dio cuenta que me llevé eso, nadie se dio cuenta que dije estas mentiras. El que es cristiano no actúa así, no tiene gozo, tiene vergüenza y pide perdón. Bien, hermanos, definitivamente debido a su pecado, el pueblo de Israel tuvo que sufrir consecuencias muy tristes que están en el proceso de la historia esta del Éxodo. Dios los castigó porque había un pacto y ellos violaron el pacto, pues estaban delante de Dios y tenían que ser juzgados y tenían que recibir el castigo. Qué bendición que ahora, hermanos, en la gracia tenemos que depender de cumplir para ser parte de la familia de Dios. Qué bendición y qué gozo da el haber puesto la fe en Jesucristo y saber que somos de la familia de Dios por su gracia, no porque nosotros lo hayamos ganado o tengamos ningún mérito. Sin embargo, no olvidemos esto y hemos tratado de aplicar esto en la vida del cristiano. Como cristianos sí tenemos responsabilidades, normas que cumplir, mandamientos que cumplir de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y efectivamente no nos vamos a ir para el infierno si pusimos la fe en Jesucristo, porque estamos sellados por el Espíritu Santo. Pero vamos a tener una vida miserable, una vida sin victoria, una vida floja, sin crecimiento espiritual, y Dios no quiere eso. Así que Dios quiere que hoy hayamos aprendido que tenemos que mantenernos firmes cuando hay silencio de parte de Dios, cuando parece que Él no nos escucha, cuando parece que Él no está. Mantenernos firmes y no empezar a buscar cosas que desobedecen a Dios, sino todo lo contrario. Buscar más del Señor en oración, en dependencia de Él y de cada prueba, de cada problema. Entonces, crecer espiritualmente. Dios me les bendiga, mi querido hermano. Yo confío y espero que esta palabra de Dios haya sido útil en sus vidas, porque ustedes no solamente la acaban de escuchar, sino que esto que escucharon lo apliquen a su vida y lo pongamos todos en práctica. Dios les bendiga.